Bienvenidos al programa número 84 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, con entusiasmo como siempre, después del primer programa que ya dimos a la audiencia un breve pantallazo de lo que podemos hacer este año, así que bueno, con el entusiasmo de siempre. Sí, además, ya le adelantamos a nuestros oyentes, hoy vamos a estar hablando nada menos que de todo lo que tenga que ver con el cambio climático, pero también, digamos, la mirada desde la cultura, desde el patrimonio, y realmente es un tema que podemos hablar de una emergencia, ¿no? Es una emergencia mundial, como que no puede dejar de tratarse y nos afecta absolutamente a todos, y hay que comenzar a coordinar las soluciones. Hubo cosas muy importantes, estas conferencias que hace Naciones Unidas sobre el cambio climático, esto que se llaman las COP, por la sigla en inglés, sobre todo desde aquella famosa de París que se hizo en el 2015, que se generó un acuerdo para evitar, ¿no es cierto?, un aumento que no llegue a los 2 grados la temperatura global mayor, y bueno, y esto implica una cantidad de cosas, cómo hacer para reducir sobre todo las emisiones. No es fácil. Sí, y aparte, bueno, un poco en línea con lo que vos decís, este año es un año donde el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebra el 18 de abril, y nosotros vamos camino a esa fecha, ya trabajando de antemano con este tema. Claro. Fíjate que en la Asamblea General del 2023 en Sydney se eligió el lema Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, claro. Preparación, respuesta y recuperación. Esto está asociado al plan científico trienal que tiene ICOMOS, y bueno, nosotros vamos caminando a esa temática. Así que la entrevista de hoy con Mauro García Santa Cruz va a ser muy interesante. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema La Última Lágrima de Memphis. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción.
gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Mauro Gabriel García Santa Cruz, bachiller con orientación en arte, diseño y comunicación, arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, especialista en planeamiento paisajista y medio ambiente, profesor adjunto a cargo en arquitectura, paisaje y patrimonio, jefe de trabajos prácticos en diseño arquitectónico 1, director del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, INISAT-FAT de UCALP, coordinador de investigación en la Facultad de Arquitectura y Diseño, coordinador ejecutivo de gestión ambiental y ecosistemas sustentables en el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, Fundación Ciudad de La Plata, secretario del Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Argentina, vicepresidente de Climate Heritage Network para la región América Latina y Caribe, coordinador del Foro Patrimonio Sustentable y de la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, titular de estudio OIBI, Arquitectura y Paisajismo Sustentable, asesor en temas de conservación preventiva de bienes culturales, patrimonio sustentable, arquitectura sustentable y paisajismo sustentable. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en Área Protegida. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación para participar de este programa. Mauro, la verdad que es un gustazo que estés en el programa, un joven y destacado profesional, y que me encanta que podamos iniciar esta temática con vos. Hablábamos fuera de micrófono que el año pasado habíamos puesto el énfasis en el tema, la perspectiva de género, y estuvo Carolina Quiroga, también miembro de ICOMOS, que, bueno, digamos, de alguna forma hizo como una introducción y abrió las puertas a este importante tema que tenía que ver con la perspectiva de género. Hoy estamos haciendo lo mismo con vos sobre el cambio climático. Sabemos que es un tema muy complejo y de mucha actualidad, y que involucra, por supuesto, a todo el mundo. Y bueno, por eso creo que a mí me entusiasma muchísimo que estés en el programa, y bueno, que vos nos puedas entender e ilustrar al público en general. No sé, empecemos por qué se entiende por el desarrollo sostenible, por ejemplo. Perfecto. Sí, bueno, la definición más tradicional de desarrollo sostenible se remonta al año 1987, cuando se realiza la presentación de un documento conocido como Informe Brundtland, que es escrito por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y allí se encuentra una de las primeras definiciones tradicionales de desarrollo sostenible, y se refiere a la explotación de los recursos con vistas al potencial actual y futuro, pero que permite también satisfacer
las necesidades de las futuras generaciones. Es una definición clásica, si uno quiere, de este desarrollo sostenible. Luego se retoma en el año 1992 con la conferencia de Río de Janeiro en Brasil, y ya en esa instancia la definición de desarrollo sostenible hablaba de 3 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, pero ya a partir del siglo XXI se empieza a proponer que existe una 4ª dimensión del desarrollo sostenible, que es la cultura. Y en particular, ciudades y gobiernos locales unidos es quien a nivel institucional lidera una campaña internacional para proponer esta iniciativa, y ellos publican la Agenda 21 de la Cultura justamente con este objetivo. Sí, yo entiendo cuando, no sé si, ¿qué te parece? Pero lo entiendo así, ¿no? Como que de pronto la explotación de recursos, que compromete por supuesto a todo el planeta, y cuando se incorpora la idea de la sostenibilidad, es pensando en las generaciones futuras para que no comprometa el alcance o las posibilidades de otras generaciones. Yo creo que es muy importante porque vos sabés que este tema yo lo vengo trabajando desde hace muchos años, pero en una versión más, más sencilla. Hace algunos años había un librito que decía las 50 cosas que uno puede hacer por el medio ambiente, ¿no? Y hablaba de cosas muy sencillas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero claro, hoy el tema de la agenda climática involucra muchísimas otras cosas, ¿no? De hecho, ¿cómo vinculamos el tema de la Agenda 2030, si nos podés decir algo con respecto a eso, y cómo se asocia con el patrimonio, porque ese es el otro punto? Exacto, Naciones Unidas en el año 2015 publica la Agenda 2030, que el nombre completo del documento es Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas ya venía trabajando con propuestas de objetivos e indicadores. La Agenda 21, que es publicada en 1992, tenía algunas orientaciones en este sentido. En el año 2000 proponen los objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8, y ya con la Agenda 2030 propone 17 objetivos que son más abarcativos, que tienen que ver, por un lado, con cuestiones de la pobreza, con cuestiones de desigualdad, con cuestiones de cambio climático. Entonces, a partir de estos objetivos, los países que integran Naciones Unidas se ponen metas que deben ir cumpliéndose hasta llegar al año 2030, y los distintos países tienen que entregar informes periódicos mostrando los avances en este sentido. Y hay algunos objetivos que están vinculados más directamente con las cuestiones de la cultura y del patrimonio, algunos que tienen que ver específicamente con la educación, con las cuestiones de igualdad de género, y dentro del objetivo 11, que es lograr que las ciudades sean resilientes y sostenibles, hay una meta específica, que es la meta 4, que propone aumentar los esfuerzos por la protección del patrimonio, tanto cultural como natural, y a partir de la incorporación de este tema en la agenda internacional, distintos organismos y ONGs internacionales están abocados particularmente a desarrollar programas, acciones y espacios de intercambio y de difusión de estos temas. Otros 2 objetivos de la Agenda 2030 que también se pueden vincular con temas de patrimonio tienen que ver, por ejemplo, el objetivo 12, que es garantizar modalidades de consumo sostenibles, y el objetivo 13, que es adoptar medidas para combatir el cambio climático. Hay muchas actividades o acciones que se generan en sitios de patrimonio cultural, en distintos tipos de instituciones, que pueden, a partir de un estudio del impacto que generan esas acciones o esas actividades, pueden proponer medidas para reducir ese impacto, para mitigarlo, y es un poco lo que nosotros, tanto desde ICOMOS Argentina, en asociación con otros comités de América Latina y también con Climate Heritage Network, estamos trabajando en las distintas acciones que organizamos.
Para que sea comprensible también para nuestros oyentes, ¿cómo se podría sintetizar el impacto negativo, evidentemente, que tendría este cambio climático en el patrimonio? Es decir, el cambio climático, ¿de qué forma o qué formas, quizás son distintos aspectos, inciden sobre el patrimonio? Muy bien, el patrimonio siempre está localizado en algún sitio concreto, hablando del patrimonio cultural material. Uh-huh. Entonces, algunos de los impactos que se están midiendo ya, por lo menos en nuestra región, son cambios en la frecuencia de las lluvias, la aparición de temporadas secas, las olas de calor. Uh-huh. E inclusive estábamos viendo las noticias que en las próximas semanas se espera la llegada de una fuerte tormenta nuevamente a la costa de la provincia de Buenos Aires. Hubo un evento climático extremo en la zona de Bahía Blanca a finales del 2023. Todos esos cambios en los fenómenos climáticos afectan a las comunidades y consecuentemente también al patrimonio. Uh-huh. No solo al patrimonio construido o al patrimonio material, sino también al patrimonio inmaterial, que son aquellos saberes, costumbres o tradiciones que las comunidades van transmitiendo de unas a otras. Sí, y cuando nosotros hablamos de cambio climático, porque por supuesto que estamos pensando en la amenaza que produce al medio ambiente y que las consecuencias la paga la humanidad en su conjunto, y bueno, por ahí hay algunos conceptos, algunos criterios que tienen que ver con bajar la temperatura del planeta, ¿no? Porque pareciera como que, bueno, sabemos todos que desde la revolución industrial todo esto entró en un proceso acelerado, pero que hay como una meta para este siglo de tratar de bajar la temperatura del planeta a 1,5 grados, algo así, Mauro. Justamente el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el organismo dentro de Naciones Unidas que trabaja y hace un seguimiento de estos temas, a partir del estudio del aumento de las temperaturas desde la época industrial hasta ahora, va haciendo como una segmentación. Y se plantean distintos escenarios, ¿no? Lo que dicen los científicos es que desde la época industrial hasta el momento, la temperatura media del planeta aumentó 1 grado. Pero que si aumentara 1,5 grados, los impactos que ya se están percibiendo en el mundo serían mucho más graves. De hecho, hay un informe publicado en el 2018 por el IPCC que habla justamente de ese límite. ¿Qué pasaría con el calentamiento global de 1,5 grados? Y ya superado ese 1,5 grados, llegado a 2 grados de temperatura media a nivel global, obviamente el impacto sería mucho más grave y más acelerado. Entonces, el IPCC analiza distintos escenarios. Hay un escenario extremo que habla de un aumento de la temperatura mayor a 2 grados, pero que en un plazo medio, sería finales de 50 años, 70 años, podría ser que muchas de las especies que nosotros conocemos en el mundo ya no puedan subsistir. Claro. Por eso la meta a nivel global es no superar el calentamiento global de 1,5 grados, del cual ya hemos superado 1. O sea que nos queda medio grado de temperatura como límite en esta instancia. Y en eso es importante contar un poco que, más allá de toda la cuestión que desarrollan los científicos y los investigadores a nivel internacional, desde las comunidades, desde nuestras propias acciones diarias, podemos colaborar en reducir lo que se conoce como gases de efecto invernadero o emisiones de efecto invernadero, que son las que están haciendo que aumente el cambio climático. Son distintos gases, pero en general el más común es el dióxido de carbono. Claro. Y los ecosistemas, desde hace miles de años, tienen un sistema para equilibrar estos gases en la atmósfera, que son los árboles, las plantas, todos los organismos vivos que generan fotosíntesis. En ese proceso capturan CO2 de la atmósfera y devuelven oxígeno al ambiente. Pero ¿qué ha pasado entonces? Que estos ecosistemas estaban equilibrados hasta antes de la revolución industrial y que cambió de la mano del proceso de industrialización. Hubo un proceso de desforestación y mucho más acentuado desde el siglo XIX hasta la fecha, inclusive con los incendios forestales. Entonces el volumen de plantas y de bosques que estaba en su momento equilibrando los ecosistemas
gases de efecto invernadero en la atmósfera, ahora se ha reducido y al mismo tiempo han aumentado las emisiones por distintos factores industriales, de movilidad de las grandes ciudades. Entonces se ha roto ese equilibrio milenario en el planeta. Una de las acciones más directas justamente es proteger los bosques nativos, proteger los parques nacionales, pero también en las grandes ciudades poder generar más espacios arbolados, parques urbanos, que al mismo tiempo mejoran la calidad de aire en esas localidades y reducen el efecto de isla de calor urbano, que es ese gran calor que se va acumulando durante los veranos, que a veces uno ya es de noche, pero siente que la temperatura no baja. Es una acumulación constante del calor durante el verano. Bueno, todo eso se puede reducir justamente incorporando mayor vegetación, cuidando la existente, y hay muchas iniciativas en ese sentido que buscan proteger los bosques nativos, pero también reintroducir especies vegetales que con el proceso de densificación de las ciudades se fueron perdiendo, volver a introducirlas en los parques, en las plazas y también en los pequeños jardines. Nosotros hemos desarrollado algunas experiencias desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCALP por un espacio muy reducido en el centro de la ciudad de La Plata, que es un patio que utilizan tanto el Museo de la Universidad como las facultades y colegios secundarios que comparten la sede, que con el tiempo, como ha pasado con muchos patios en instituciones educativas, por las cuestiones de uso, se empezaron a colocar baldosas. Entonces, un terreno que originalmente era absorbente, con el paso del tiempo dejó de absorber agua y todo ese agua que cae va después al sistema pluvial urbano. Bueno, hay todo un movimiento que lo que busca es aumentar los espacios que absorben agua en las ciudades y también incorporar vegetación. Nosotros hicimos una serie de experiencias con estudiantes del Colegio Mackay, que es un colegio universitario de la UCALP, y con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Visitamos áreas protegidas de La Plata, Ensenada y Ciudad de Buenos Aires. Recibimos donación de semillas de árboles nativos y con los estudiantes hicimos todo el proceso de germinación, cuidado de los plantines y después plantarlos en estos espacios. También para concientizar sobre esto y ver que hay acciones concretas que se pueden ir haciendo. Por supuesto, el impacto no es tan importante o tan abarcativo como es proteger un área natural, pero ya despierta en los estudiantes interés por estos temas, ellos lo van replicando y de esta forma con el tiempo podemos colaborar en un cambio de conciencia a nivel comunitario. Es buenísimo esto que estás comentando y aparte nos lleva incluso a pensar la incidencia, digamos, por un lado de los procesos que tiene la naturaleza y el accionar humano, sobre todo a partir, como se señalaba, de la revolución industrial, qué efectos produce. De todas maneras, a mí siempre también me queda un poquito la duda de la incidencia y si realmente el ecosistema natural tiende al equilibrio o no. Digo, porque, qué sé yo, en algún momento hubo glaciaciones y no fue la incidencia del hombre y generó, digamos, un impacto a nivel mundial terrible, incluso con desaparición de especies y demás que no pudieron soportar, digamos, esa instancia. Después fueron ciclos de inundaciones y tenemos cantidad de accidentes naturales de los volcanes, terremotos, bueno, en fin, todo lo que podamos imaginar que también provocan efectos y la naturaleza quizás también estaría en un tema de calentamiento global más allá de lo que ha hecho el hombre o no. Cuánto incidió lo del hombre, si cuánto agregó a lo natural, quizás ese sea el momento de indagar, sobre todo porque ahora tenemos posibilidad de medirlo, cosa que antes ni siquiera teníamos esa instancia. Es decir, cuando empezó la revolución industrial, quizás no se sabía cuál era los problemas que podía estar ocasionando. Esta toma de conciencia y lo que se pueda participar realmente, sobre todo en los estudiantes y demás, creo que es muy interesante, porque yo veo que la gran preocupación está en la juventud y que los que quieren llevar adelante, digamos, este proceso y a nivel mundial lo han tomado como una bandera, ¿no? Es decir, esto me parece que es clave. Sin dudas es un tema que despierta mucho interés entre los jóvenes porque son quienes tienen más expectativas para las próximas decenas
Sí, sí. de años, ¿no? Y también entendemos que es un tema que cobró gran importancia a nivel medios de comunicación en el siglo XXI. Si Ujú. bien durante la década del 80 y del 90 existían estas cumbres a nivel internacional, había leyes ya en Argentina que avalaban la implementación de estas convenciones a nivel internacional. No era un tema, por lo menos yo no recuerdo cuando estaba en la escuela primaria o en el colegio secundario, que fuera un tema que se hablara Ujú. de forma tan abierta. Eh, pero es sin dudas un tema del siglo XXI y entendemos que quizás por eso aquellos que han nacido a finales de la década del 90, comienzos del 2000, están como más preocupados por estas temáticas. Vos fijate que me parece que tanto le ha pasado a Rubén, a mí, sin duda, yo tengo 4 hijos, y los que nos dieron una gran enseñanza sobre el cuidado de los ecosistemas fueron ellos, porque eso sí comenzó a tratarse en las escuelas en esa época, ¿no? Justamente vos hablabas de los 80, 90 y que venían con el problema, bueno, hay que cuidar las ballenas, salvemos las ballenas, eran estos temas, ¿no? O no tirar las latitas en la ciudad, en las alcantarillas, bueno, temas que todo ese gran universo, llamémosle muy simplemente ecológico, empezó a tener cabida, digamos, ¿no? Y yo creo que en el 21, como decís vos, el tema de cambio climático está ahí prendido en los primeros puestos, sin duda. Sí, también es cierto que a partir de estas últimas décadas se han evidenciado más los impactos del cambio climático y Ujú. la urgencia de tomar medidas al respecto, porque ya están viviéndose. Quizás la década del 90 en algunas áreas, en algunos sectores del planeta se identificaban ya algunos impactos, pero no era tan generalizado. Claro. Entonces me da la impresión que eso también ha hecho que se convierta en un tema de agenda a nivel internacional mucho más urgente. Ujú. Vos sabés que en uno de los primeros encuentros académicos que a mí me tocó participar, como oyente, básicamente, viste como uno arranca siempre cuando uno es joven. En algún momento de la vida, tanto Rodolfo como yo fuimos jóvenes, aunque no parezca. Así que en aquellos momentos yo escuchaba algunas conferencias que hablaban de la cultura del derroche, ¿no? Y esa cultura del derroche estaba referida a esa costumbre de demoler edificios, que eso demandó una cantidad enorme de energía, de inversiones, de expectativas, de deseos, bueno, un montón de cosas que después uno ligeramente, por diferentes razones, demuele edificios, ¿no? Nosotros, si nos ubicamos, qué sé yo, tal vez en Avenida de Mayo, que es una avenida hermosísima, que tiene un paisaje y un perfil urbano hermoso, y de pronto uno ve así como algunas calles donde de pronto demolieron un edificio para que haya una playa de estacionamiento. Eso también creo que se lo puede asociar a esa cultura del derroche, en esa ligereza en demoler edificios, más allá de ese valor no renovable que tienen y el valor intangible en cuanto al simbólico y el histórico que tienen, pero hay un enorme volumen de esfuerzo y de energía que, bueno, era una forma también de pensar en todo esto que vos estás planteando y que tiene que ver con el cambio climático. Hace un ratito decías sobre la temperatura de la Tierra que aumenta 1,5 grados, y yo pensaba también en qué pasa con los océanos, con los mares, que de pronto toda esta agua que se va derritiendo produce de alguna forma un aumento del nivel de los océanos, y que desde el siglo XX a esta parte van creciendo, aunque sea milimétricamente, pero va creciendo, y que de pronto leía la otra vez un artículo donde hablaba que hay más de 36 ciudades que de pronto están en situación de riesgo, que este crecimiento de los océanos puede producir algún problema grave. Este, pero bueno, siempre cuando nosotros estamos hablando de los impactos y las experiencias que tiene que ver este tema del desarrollo sostenible
con el cambio climático acá en Argentina puntualmente. ¿Qué no podés decir de algunas experiencias o algunos proyectos o programas que haya en vigencia? Uno de los eventos más significativos, creo yo, y más visionarios fue la organización de las Jornadas de Patrimonio y Desarrollo, que la primera de hecho se realizó en el 2010, la segunda en el 2013 y la tercera se hizo en el 2016, justamente organizadas por ICOMOS Argentina y la Universidad Católica de La Plata, con la Facultad de Arquitectura y Diseño, que inclusive las dos primeras ediciones fueron anteriores a la presentación de la Agenda 2030 y ya estaban colocando en la agenda de Argentina estos desafíos. Nosotros tuvimos la posibilidad de coorganizar junto con ICOMOS Argentina y la Universidad Católica de La Plata en el año 2022 un Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio y Desarrollo Sostenible, con la participación de disertantes de distintos países de América Latina, también de Portugal y de España, que era una continuación justamente de ese camino que habían iniciado las Jornadas de Patrimonio y Desarrollo. Y siempre intentamos organizar actividades conjuntas entre las universidades, las ONGs, para trabajar en estas temáticas. Hemos tenido la posibilidad de, con financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, dictar un taller gratuito en el año 2021, en el que participaron jóvenes de Argentina y también de América Latina, justamente para conversar sobre estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en la protección del patrimonio. Participaron tanto estudiantes de grado como estudiantes de posgrado de universidades públicas y privadas de nuestro país y de otros países de América Latina, y el desafío era que ellos pudieran, a partir de un bien concreto de patrimonio cultural, proponer estrategias que pudieran implementarse en ellos, y también a partir de una asociación con el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata, con el apoyo de ICOMOS Argentina, de Climate Heritage Network y de muchas otras instituciones, empezamos a organizar desde el año 2021, cada 2 años, un seminario internacional de cultura, arte y patrimonio, que lo hacemos generalmente hacia finales de año, en coordinación con la realización de las cumbres de cambio climático de Naciones Unidas, justamente para invitar a profesionales, a investigadores y a estudiantes a que compartan las experiencias que están desarrollando en estos temas. El último lo hemos desarrollado en diciembre del 2023. Son actividades gratuitas, las hacemos de forma virtual y como nos parece muy interesante que queden registros de estas actividades, en el canal de YouTube están disponibles las presentaciones que se han realizado tanto en el Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible como en las 2 ediciones del Seminario Internacional de Cultura, Arte y Patrimonio. Si ustedes buscan en YouTube el Foro Patrimonio Sustentable, es un canal en el que estamos dejando registros de estas actividades, pueden ver las distintas presentaciones. Y bueno, ICOMOS Argentina, a partir de la realización de los Días Internacionales de los Monumentos y Sitios, que es un evento que se repite todos los días 18 de mayo por invitación de ICOMOS a nivel internacional, en distintos momentos de estas convocatorias hemos trabajado los temas de cambio climático, desarrollo sostenible, invitando a colegas del país y de la región a compartir sus experiencias y poder también seguir divulgando estas temáticas. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. En esta oportunidad nos está acompañando Mauro García Santa Cruz. Mauro, la verdad que es
muy atractivo todo este tema y siempre a la audiencia hablamos sobre los encuentros de expertos y que bueno, generalmente hay como un hábito de reunirse y de tratar diferentes temas, eh, tanto ICOMOS, bueno, ICOM y todas las organizaciones de expertos trabajan más o menos de esa forma. Recientemente, en estos últimos años, hubo algunos encuentros que son importantes para este momento que nos toca vivir y me gustaría si podés ilustrar al público cuáles fueron esos encuentros, qué temáticas se tocaron y bueno, eh, para que todos podamos aprender un poco más de este tema. Sí, por supuesto. ICOMOS a nivel internacional desde el 2016, 2017, luego de presentada la Agenda 2030, propuso la creación de grupos de trabajo específicos en estos temas, convocando a profesionales de los distintos países. Uno de ellos es un grupo específico que trabaja sobre objetivos de desarrollo sostenible y cómo se puede vincular con el patrimonio y con la cultura, y otro de estos grupos trabaja sobre cambio climático. En particular, el grupo de trabajo de cambio climático, en el año 2019, luego de un gran trabajo por todos sus integrantes, presenta un informe que se llama El futuro de nuestros pasados, participación del patrimonio cultural en la acción climática, que entendemos es un documento que logra reunir experiencias realizadas en distintos países, pero al mismo tiempo proyectarse hacia el futuro, porque analiza, por un lado, las vinculaciones que existen entre el patrimonio cultural, cambio climático y desarrollo sostenible, pero también advierte sobre los distintos impactos del cambio climático en el patrimonio, propone un listado de estos impactos para poder hacer evaluaciones a nivel local y a nivel regional, también propone estrategias de adaptación y de mitigación, y como resultado de la publicación de este informe, distintos comités nacionales de ICOMOS reforzamos los trabajos que veníamos haciendo en estas temáticas a partir de los encuentros que les comentábamos y de la posibilidad de inclusive interactuar con muchos de los autores de este informe que han participado de los eventos que organizamos aquí en Argentina. Y en línea con esta temática, en el año 2020, la Asamblea General de ICOMOS aprueba una resolución que declara que el patrimonio cultural, la emergencia climática y ecológica. Entonces es significativo que se realiza justo 5 años después del Acuerdo Climático de París, pero la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica de ICOMOS, si bien reconoce que el patrimonio cultural tiene un gran potencial para permitir una acción climática inclusiva, no se están alcanzando las metas que los distintos países se habían propuesto para este segmento 2015-2020, que son acuerdos a mediano plazo. Entonces llama a todos los profesionales del patrimonio y de la cultura a nivel global a trabajar de manera más coordinada para poder reducir los impactos del cambio climático y lograr también la equidad y la justicia, teniendo en cuenta que muchos de los impactos del cambio climático se verifican o tienen mayor nivel de impacto en las comunidades de los países subdesarrollados. Entonces, también es uno de los temas que es abordado por este documento. Y más recientemente, en el año 2022, el Grupo de Acción Climática de ICOMOS publica otro informe que se llama Patrimonio, Justicia Climática y Equidad, donde estos temas que veníamos conversando en los documentos anteriores se ponen de manifiesto en ejemplos muy concretos, hacen un relevamiento de buenas prácticas en distintos países, comentando cómo éstas han podido mejorar las condiciones de vida de las comunidades y al mismo tiempo garantizar la justicia climática y la equidad y colaborar con el desarrollo sostenible de estas comunidades.
porque a veces uno de los grandes desafíos al hablar de temas de cambio climático y desarrollo sostenible es poder entender cómo afecta a las personas en particular, más allá de los grandes documentos o de los informes que se presentan a nivel de países o de Naciones Unidas, y nos parece que estos documentos van justamente a ese tema. Miran el patrimonio centrado en las personas, que es un abordaje de los más recientes que tiene esta temática. Te iba a preguntar, Mauro, porque no sé si van en forma paralela, ¿no? Porque muchísimos de los temas vinculados al cambio climático hacen eje en lo económico y dentro de lo económico a lo productivo, y entonces hay un pedido, evidentemente, porque la producción sea más sustentable, pero también está la objeción, la resistencia o a veces la adaptación, que es bastante más caro, cambiar las formas de producción, no se sabe si va a ser más rentable. Lo más visible lo vemos en materia de energía, la energía solar, la energía eólica, es decir, que comienza a aparecer, digamos, en un sistema bastante interesante, pero siempre en la cuestión de la producción y viendo desde ahí qué se puede hacer. La atmósfera sabemos que ya está sucia y sigue generando cambio climático, aunque ahora se parara todo, como en un momento parecía que pasaba, te acordás en la pandemia al principio, que decían, bueno, fíjense la polución cómo se redujo, ¿no? Es decir, cuando hubo un parate, pero aún así no sería suficiente, porque seguiría el problema en este sentido. Algo parecido está pasando en la parte de cultural y de patrimonio, es decir, hay instancias como esto de decir, bueno, tenemos que cambiar instancias de producción, instancias de algún tipo, es decir, o las urgencias son otras y transitan distintos caminos. Hay un cambio de mirada a nivel regional en estas temáticas. Creo que a partir de la generación de estos espacios de encuentro y de debate vinculados justamente con cómo podemos las instituciones vinculadas con la cultura y el patrimonio aportar a un desarrollo más limpio. Sí, bueno, la cuestión del presupuesto siempre es una limitante en estas coordenadas. Sin embargo, es posible cambiar el paradigma en el sentido de, al momento de tener que generar alguna actividad, pensar qué tipo de materiales se van a utilizar, cuáles pueden ser reutilizados, cuáles son reciclables, cuáles son compostables. Muchas veces sucede cuando hay un evento, no es posible contar quizás con el alquiler de vajilla de vidrio o de loza por los costos, por la dinámica del evento, pero sí es posible, por ejemplo, en lugar de utilizar vajilla descartable de plástico, que nosotros sabemos que termina de forma lamentable como residuo, hay empresas que producen vajilla compostable a base de celulosa, entonces se utiliza de la misma forma, pero luego puede ser compostada, por lo tanto no va como un residuo no tradicional. También es posible la reutilización de elementos. Hay un cambio de conciencia, muchas veces no, porque es un cambio muy paulatino, no lo podemos identificar, pero en estos 10 años que nosotros hemos estado trabajando con instituciones culturales, ha habido, por ejemplo, el reemplazo de los sistemas de iluminación con los recursos que cada institución puede conseguir, el cambio de las bombitas incandescentes, luego con las de bajo consumo, y ahora muchos museos en particular ya están incorporando iluminación LED, eso reduce el consumo energético y al mismo tiempo genera condiciones más estables para las acciones, tanto en los espacios de reserva como en las salas de exhibición. Claro. Luego, si se pudieran incorporar sistemas de energías renovables, sería óptimo, como paneles fotovoltaicos o inclusive generación de energía a través de colectores solares. Hay distintas estrategias que se pueden ir incorporando, siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles, pero lo que todavía no se ha implementado en todas las ciudades de Argentina, por ejemplo, es la posibilidad de tener un tratamiento diferenciado de los residuos. Entonces, algunas ciudades ya tienen un sistema, otras lo podrían incorporar, pero las propias instituciones podrían proponerse desarrollar algún espacio de diferenciación de residuos
orgánicos que pueden ser compostables, podrían tener un espacio abierto, con una compostera. Algunas experiencias hay al respecto. La posibilidad de reutilizar otros materiales o del reciclaje de plásticos, vidrios, papel, cartones. Hay muchas cooperativas en distintas ciudades que hacen ese trabajo transitando las calles con pocos recursos, con poca infraestructura, pero es posible que a partir de convenios con instituciones culturales pueda generarse una red que por un lado permita reducir el volumen de residuos que generan las instituciones y al mismo tiempo colaboren con el trabajo que están haciendo muchas veces las cooperativas sin tantos recursos. Claro. Y en esto, digamos, estas acciones, pues estas son acciones concretas las que vos comentás. Además hay campañas de concientización, digamos, se han logrado efectuar campañas que sean más generales, digamos, y que llegue a la población en general. En algunas latitudes sí, en otras es un poco más difícil. El año pasado, para el Día Internacional de los Museos, ICOM trabajó esta cuestión de sostenibilidad en museos, se hicieron actividades en distintos museos del país. Este año van a trabajar justamente en el mes de mayo con la temática de educación e investigación en los museos. Son espacios que proponen la posibilidad de organizar actividades para concientizar a la comunidad, y creo que también estos espacios, como el programa que ustedes están realizando, son ámbitos en los que es importante conversar de estos temas, porque muchas veces experiencias que por distancias o por geografía están un poco más aislados, no tienen la posibilidad de compartir las actividades que realizan o de difundirlas, y muchas veces estos ámbitos son muy interesantes para contarlos, para invitarlos, o las actividades que hemos realizado también con las universidades en los últimos años, generar espacios de encuentro que también permitan generar posibilidades de alianzas y proyectos en el futuro. Vos sabés, Mauro, que esto que estás diciendo con respecto a que está muy asociado al tema de la eficiencia energética, ¿no? Porque todo esto de última cae en el tema de la huella de carbono, que nosotros estamos desde las universidades trabajando fuertemente, y hay como una política orientada a reducir todo lo que sea o que está asociado a la huella de carbono, y bueno, que eso tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero que se emite a la atmósfera, y que no quisiera entrar mucho en ese tema porque es muy complejo y hacen falta técnicos muy especializados, pero que de última, digamos en una versión más coloquial, podemos hablar, y que está asociado a lo que vos decías recién del traspaso de esas lamparitas de pronto que son incandescentes, después a las bajo consumo, a la LED, y eso reduce esa huella de carbono. De hecho, hace un par de años, el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, fue relevando en todas las universidades esa huella, y que tiene que ver con el uso más racional de las energías, ¿no? Cuando uno habla, qué sé yo, como hacemos uno en nuestras casas, ¿no? De pronto en un ambiente que no está ocupado por nadie, uno apaga la lamparita para evitar de que haya un consumo innecesario. Y bueno, a veces todo esto está asociado a la eficiencia energética, y que si uno cambia de hábito nomás, a nivel doméstico o a nivel institucional, ya eso es un gran aporte, ¿no? Para evitar estas emisiones, y que esta huella se vaya o se dispare. Entonces, a mí me parece que es interesante que nosotros podamos conversar entre nosotros y dar a conocer también al público que todas estas actitudes y conductas empiezan desde la casa, ¿no? Por supuesto que tienen una enorme responsabilidad las grandes industrias o corporaciones, pero también cada uno de nosotros podemos hacer un pequeño aporte en la reducción de esa huella de carbono. Sí, por supuesto.
De hecho, asociado con el concepto de huella de carbono, está el concepto de economía circular, que lo que busca es cambiar el paradigma de producción más tradicional. Se toman materias primas, se realiza un proceso de producción, los productos se colocan en el mercado, los compran los consumidores, luego se generan residuos como descarte de ese proceso. La economía circular lo que propone es, bueno, el resultado de ese proceso que no sea un residuo, sino que se incorpore en una cadena productiva. Desde hace algunos años que la industria de la construcción utiliza materiales descartados de otros procesos para fabricar nuevos materiales. Muchas veces son plásticos reciclados post-consumo, que se utilizan para generar maderas tecnológicas o para generar áreos a partir de plásticos reciclados, que reemplazan los áreos que se pueden utilizar, por ejemplo, para contrapisos o para inclusive equipamiento urbano. Esas son formas de reducir la huella de carbono, reemplazando materiales por otros que son reciclados. Y al mismo tiempo uno puede elegir al momento de realizar una compra si el producto tiene una etiqueta, si dice que está producido en parte por material reciclado o es reciclable al 100%. Son hábitos que se pueden implementar y que de hecho ayudan mucho a la conservación del ambiente. Vos sabés que esto que estás diciendo, yo lo trabajo bastante en clase y que tiene que ver con, porque cuando vos hablas de economía circular, uno de los ejemplos más, digamos, de mayor escala es cuando se refuncionaliza un edificio, ¿no? Es decir, vos hablabas recién de las partes del edificio, pero cuando uno recupera un edificio histórico, un edificio que pueda o no tener un valor patrimonial, porque a veces son edificios sencillos que tienen un valor relativo, pero se entra en un proceso de economía muy importante. Vos sabés que yo cuando doy algunas clases con respecto a esto, una vez me tocó dar una charla para martilleros sobre los aspectos rentables de la conservación, ¿no? Y bueno, hice todo un estudio de rubro por rubro y bueno, hay estadísticas que verifican esto que estoy diciendo, que recuperar un edificio histórico, el mismo volumen de un edificio histórico, es mucho más económico que demolerlo y hacer el mismo volumen de obra nueva, ¿no? Y eso vos sabés que yo lo trabajo bueno, por supuesto con presupuestos y con rubros y con los ítems, y voy haciendo un trabajo pormenorizado y ahí se puede verificar rápidamente cómo recuperar un edificio es mucho más económico, y por supuesto que esto está asociado a lo que hoy se habla de la economía circular, de la huella de carbono, y bueno, pero lo que quiero decir con esto, que lo que vos estás explicando de la economía circular, el ejemplo más, digamos, por escala simplemente, es cuando uno interviene en un edificio histórico y lo recupera, más allá de todos los otros indicadores que tienen que ver con el valor simbólico, histórico, que es un bien no renovable, pero si uno se atiene exclusivamente a lo económico, es mucho más económico recuperar un edificio que demolerlo y construirlo a nuevo. Esto lo quería comentar porque siempre insisto en este tema. Acá hay que trabajar o hay que investigar un poquito en cómo nos formamos nosotros como profesionales, y que lamentablemente en las carreras de arquitectura se trabaja poco el tema de patrimonio. Bueno, nosotros somos de el segmento pequeño que insistimos en trabajar sobre esta área de conocimiento. Ya en estos minutos finales de esta entrevista que estamos haciendo con Mauro García Santa Cruz, por supuesto nos interesa todo lo que tenga que ver con difusión, sobre todo de eventos próximos, cercanos en el tiempo, y que nos pueda ilustrar al respecto. ¿Están organizando algún tipo de actividad, Mauro? Algo que puede ser interesante y del cual
algunos oyentes puedan participar? Sí, justamente en estos días hemos abierto a difusión la organización del Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Litúrgico, que es organizado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata y se va a realizar del 26 de junio al 28 de junio. Es un evento de modalidad híbrida, por lo tanto podrán participar de forma presencial en la sede de la facultad en la ciudad de La Plata o también de forma virtual desde cualquier país. Ya cuenta con una página web con toda la información. Si ustedes googlean UCALP, Congreso Arquitectura y Arte Litúrgico, les va a aparecer el resultado. Es un congreso que cuenta con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, de la Secretaría de Investigación de la Universidad y también del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio, y lo auspician instituciones como ICOMOS Argentina, SICOP Argentina, la Red Patrimonio Climático, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica de Bolivia, muchas fundaciones, colegios de arquitectos y distintas instituciones vinculadas con la cultura y con el patrimonio. Está abierta la posibilidad de presentar resúmenes hasta finales de abril, así que cualquier consulta estamos a disposición y si no a través de la página web también nos pueden contactar. Muy bien, desde ya de mi parte te quiero agradecer muchísimo tu presencia en Área Protegida. Seguramente coincidirá conmigo Rubén que necesitaríamos varios programas para ir abarcando todos los temas que todo esto implica, pero que en un punto también es aportar un mensaje esperanzador, porque de pronto las metas como las del 2030 a veces parece que no se van a poder cumplir, más allá de que hay muchos pasos a favor para que se hagan cambios, pero acá, y hoy creo que quedó muy bien demostrado por todo aquello que nos fuiste narrando, hay un cambio cultural y esos son mucho más lentos que los tecnológicos. Es mucho más difícil el cambio cultural que el tecnológico, pero bueno, el agradecimiento por todos los intentos que se hagan también en este sentido. Así que un abrazo grande y gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Será hasta un próximo programa. Bueno, también te saludo, Mauro, y la verdad que la pasé muy bien, me gustó muchísimo que estés en el programa y seguramente vamos a recurrir a vos para poder desarrollar nuevos entrevistados durante lo que queda de este año, lo que va de este año. Y bueno, nos volvemos a ver en otro momento. Te mando un abrazo. Bueno, le agradecemos profundamente a Mauro García Santa Cruz su participación y desde ya saludo a los oyentes y a vos, Rubén, en este programa. Sí, por supuesto. Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y sigamos trabajando con la energía y las ganas que venimos llevando desde el 2022. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.